Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Yo soy, y hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de vosotros os interesa, un tema que ha estado dando mucho que hablar en las últimas semanas. Sí, vamos a hablar de Demet Özdemir y su expareja. Específicamente vamos a analizar unas declaraciones bomba que han surgido de un evento reciente y sí, como el titular sugiere, hay arrepentimiento en el aire. Preparad vuestras palomitas porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de todo lo que os gusta, noticias del mundo del espectáculo turco, análisis de series, rumores jugosos y por supuesto, las últimas novedades sobre vuestras estrellas favoritas. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Bien, centrémonos en el tema principal. Como sabéis, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y admiradas, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un icono. Pero la vida de las estrellas no siempre es un cuento de hadas, y Demet ha tenido sus altibajos, especialmente en el terreno amoroso. Recordemos su relación con, que fue seguida de cerca por los medios y por los fans. Hubo momentos de felicidad, de alfombras rojas, de declaraciones de amor, pero, como suele ocurrir, la relación llegó a su fin. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Demet ha continuado triunfando en su carrera profesional, protagonizando series de éxito y consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Por su parte, también ha continuado con su vida, aunque quizás con menos exposición mediática. Pero recientemente algo ha cambiado. Durante un evento benéfico al que asistió, fue abordado por la prensa y, aunque al principio se mostró reacio a hablar de su vida personal, terminó haciendo unas declaraciones que han causado un gran revuelo. Declaraciones que, según muchos, sugieren que se arrepiente de cómo terminaron las cosas con Demet. ¿Qué dijo exactamente? Bueno, ahí está la clave. No voy a daros toda la información de golpe. Vamos a desgranar poco a poco sus palabras y a analizar el contexto en el que fueron pronunciadas. Primero hay que tener en cuenta que se mostró visiblemente nervioso e incómodo ante las preguntas de los periodistas. Intentó evitar el tema, pero la insistencia fue tal que finalmente cedió. Una de las frases que más ha llamado la atención fue: aprendí mucho de esa relación. Fue una etapa importante en mi vida y quizás no supe valorarla en su momento. Esta frase aparentemente inocente ha sido interpretada por muchos como una clara señal de arrepentimiento. ¿Se arrepiente de haber terminado la relación? ¿Se arrepiente de cómo se comportó durante la misma? Son preguntas que, por supuesto, solo él puede responder. Pero la cosa no quedó ahí. En otro momento de la entrevista añadió: Demet es una mujer increíble, una persona con un talento enorme y un corazón aún más grande. Le deseo lo mejor en todo lo que haga. Esta declaración, aunque pueda parecer simplemente un cumplido, también ha sido vista como una forma de expresar su admiración y respeto por Demet, incluso después de la ruptura. Algunos incluso han interpretado que hay un cierto tono de nostalgia en sus palabras. Ahora bien, es importante ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Las palabras pueden ser interpretadas de muchas maneras diferentes, y es fácil caer en la especulación y en el rumor. No sabemos qué hay realmente en el corazón de ni cuáles son sus verdaderas intenciones. Quizás simplemente estaba siendo amable y educado con la prensa. O quizás, como muchos creen, realmente se arrepiente de haber perdido a Demet. Pero, ¿por qué estas declaraciones han causado tanto revuelo? La respuesta es simple: que Demet Özdemir es una figura pública muy querida y su vida amorosa siempre genera mucho interés. Además, la relación entre Demet y fue muy mediática y tuvo muchos seguidores que esperaban que terminaran juntos. Cuando la relación terminó, muchos fans se sintieron decepcionados y tristes. Por eso, estas nuevas declaraciones han reavivado la esperanza de algunos fans que sueñan con una reconciliación. Aunque, siendo realistas, parece poco probable que eso ocurra. Demet ha seguido adelante con su vida y, según los últimos rumores, está felizmente en pareja con. Pero volviendo a las declaraciones hay otro aspecto que me gustaría analizar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo decide hablar de Demet y de su relación? ¿Está buscando llamar la atención? ¿Está tratando de limpiar su imagen?
¿O realmente se arrepiente de sus errores y quiere expresar sus sentimientos? Son preguntas difíciles de responder. Quizás simplemente sintió que era el momento adecuado para hablar, quizás se sintió presionado por la prensa, o quizás simplemente la nostalgia lo invadió. Sea cual sea la razón, lo cierto es que sus palabras han tenido un gran impacto y han generado un intenso debate en las redes sociales. Muchos fans de Demet han criticado duramente acusándolo de oportunista y de querer aprovecharse de la fama de la actriz. Otros, sin embargo, han mostrado comprensión y han aplaudido su sinceridad. Y luego están los que simplemente se mantienen al margen y observan la situación con curiosidad. En mi opinión, es importante ser respetuosos y evitar los juicios rápidos. No conocemos todos los detalles de la historia y no podemos saber qué hay realmente en el corazón de. Podemos especular, podemos opinar, pero no podemos juzgar. Lo que sí podemos hacer es analizar las declaraciones desde una perspectiva más objetiva y tratar de entender qué es lo que realmente quiere decir. Y creo que independientemente de sus intenciones, sus palabras revelan un cierto grado de arrepentimiento y una profunda admiración por Demet Özdemir. Si se trata de un arrepentimiento sincero o de una simple estrategia mediática, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que está claro es que estas declaraciones han removido el pasado y han vuelto a poner en el centro de la atención la relación entre Demet Özdemir y como siempre nosotros estaremos aquí para contároslo todo. Así que para resumir, hemos analizado las declaraciones bomba en un evento reciente y hemos explorado la posibilidad de que se arrepienta de cómo terminaron las cosas con Demet Özdemir. Hemos visto cómo sus palabras han generado un gran revuelo en las redes sociales y cómo los fans han reaccionado de diferentes maneras. Hemos hablado de la importancia de ser cautelosos y de evitar los juicios rápidos, y hemos tratado de entender qué es lo que realmente quiere decir. En definitiva, hemos intentado desentrañar un misterio que sigue generando mucha expectación. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que se arrepiente realmente de haber perdido a Demet? ¿Pensáis que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O creéis que simplemente está buscando llamar la atención? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Ayúdame a que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. *** ampliación de la noticia, emoticono besos. Ahora que hemos puesto las cartas sobre la mesa, es hora de profundizar en los detalles que rodean esta historia. Para ello vamos a retroceder un poco y recordar cómo comenzó todo. La relación entre Demet Özdemir fue, desde el principio, un torbellino mediático. Se conocieron. La química entre ellos era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas de la farándula turca. Los fans se volcaban con ellos, analizando cada foto, cada mensaje en redes sociales, cada aparición pública. Crearon hashtags, recopilaron momentos especiales y soñaban con verlos juntos para siempre. Los medios, por supuesto, no se quedaban atrás. Portadas de revistas, programas de televisión, entrevistas exclusivas, y todo giraba en torno a Demet. Era la pareja del momento, la personificación del amor y la felicidad. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la presión mediática y la exigencia de la vida pública comenzaron a pasar factura. Los rumores de crisis empezaron a circular, alimentados por fuentes anónimas y por la ausencia de fotos juntos en redes sociales. Al principio, tanto Demet como negaron categóricamente cualquier problema. Pero la realidad era que algo no iba bien. La vida de las estrellas es muy exigente y a veces es difícil conciliar la vida personal con la profesional. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes, la presión de los fans y los medios, todo esto puede afectar a una relación. Finalmente la noticia de la ruptura se hizo oficial. Un comunicado conjunto, lleno de palabras bonitas y promesas de amistad, intentó suavizar el golpe. Pero la decepción entre los fans era palpable. El sueño de ver a Demet juntos para siempre se había desvanecido. Tras la ruptura ambos siguieron caminos separados, como mencioné anteriormente. Demet se centró en su carrera, cosechando éxitos con cada nuevo proyecto.
La vimos brillar demostrando su talento y su versatilidad como actriz. Su vida amorosa, sin embargo, se mantuvo en un segundo plano. Hubo rumores de romances, pero ninguno se confirmó oficialmente hasta su actual relación con. Por su parte, optó por un perfil más bajo. Continuó trabajando pero evitó la exposición mediática. Su vida personal se convirtió en un misterio, lo que alimentó aún más la curiosidad de los fans. Y ahora, llegamos al presente. Las declaraciones durante el evento benéfico han sacudido los cimientos de todo lo que creíamos saber. Sus palabras, como hemos visto, han sido interpretadas de muchas maneras diferentes. Pero lo que está claro es que ha revivido el pasado y ha vuelto a poner en el centro de la atención la relación con Demet. Para entender mejor el contexto de estas declaraciones, es importante analizar el evento benéfico en sí. Se trataba de. Parecía estar de buen humor, aunque un poco nervioso ante la presencia de los medios. Según los testigos, los periodistas lo abordaron con preguntas sobre sus proyectos profesionales, pero rápidamente desviaron la conversación hacia su vida personal y, por supuesto, hacia Demet. Intentó evitar el tema, pero la insistencia fue tal que finalmente cedió. Fue entonces cuando pronunció las palabras que han causado tanto revuelo. Aprendí mucho de esa relación. Fue una etapa importante en mi vida y quizás no supe valorarla en su momento. Estas palabras, como dije antes, sugieren un arrepentimiento. Pero, ¿qué tipo de arrepentimiento? ¿Se arrepiente de haber terminado la relación? ¿Se arrepiente de cómo se comportó durante la misma? ¿Se arrepiente de no haber luchado lo suficiente por Demet? Es imposible saberlo con certeza. Pero sí podemos analizar el contexto en el que fueron pronunciadas estas palabras. Parecía estar visiblemente emocionado. Su voz temblaba ligeramente y sus ojos brillaban. Esto sugiere que el tema de Demet sigue siendo importante para él, incluso después de tantos años. Además, su declaración posterior, en la que describe a Demet como una mujer increíble, una persona con un talento enorme y un corazón aún más grande, también indica un profundo respeto y admiración. Estas no son palabras que se dirían a la ligera sobre una expareja. Ahora bien, es importante tener en cuenta que es un personaje público y, como tal, sabe cómo manejarse ante los medios. Es posible que sus declaraciones hayan sido cuidadosamente calculadas para generar interés y mejorar su imagen. No podemos descartar la posibilidad de que se trate de una estrategia mediática. Sin embargo, también es posible que esté siendo sincero. Quizás ha reflexionado sobre su pasado y ha llegado a la conclusión de que cometió un error al dejar ir a Demet. Quizás se arrepiente de no haber valorado lo que tenían juntos. Solo él sabe la verdad. Pero independientemente de sus intenciones, sus palabras han tenido un impacto significativo en la vida de Demet y en la percepción que tienen los fans de su relación. ¿Cómo ha reaccionado Demet ante estas declaraciones? Hasta el momento, la actriz no ha hecho ningún comentario público al respecto. Ha optado por mantener silencio y centrarse en su trabajo y en su actual relación. Esto, por supuesto, no ha hecho más que alimentar la especulación. ¿Está molesta por las declaraciones de su ex? ¿Le ha sorprendido su arrepentimiento? ¿Le ha afectado de alguna manera? Es imposible saberlo. Pero lo que sí sabemos es que Demet es una mujer fuerte e independiente que ha sabido superar los obstáculos y seguir adelante con su vida. Es probable que las declaraciones de no la afecten demasiado. En cuanto a los fans, como mencioné antes, las reacciones han sido diversas. Algunos han criticado duramente acusándolo de oportunista y de querer aprovecharse de la fama de Demet. Otros, sin embargo, han mostrado comprensión y han aplaudido su sinceridad. Y luego están los que simplemente se mantienen al margen y observan la situación con curiosidad. La esperanza de una reconciliación, aunque remota, sigue viva en el corazón de algunos fans. Sueñan con ver a Demet y juntos de nuevo, felices y enamorados. Pero siendo realistas, parece poco probable que eso ocurra. Demet ha seguido adelante con su vida y, según los últimos rumores, está felizmente en pareja con. En conclusión, las declaraciones de han abierto un nuevo capítulo en la historia de su relación con Demet Özdemir. Un capítulo lleno de especulación, rumores y quizás un poco de arrepentimiento. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para estos dos personajes públicos. Pero lo que está claro es que su historia sigue generando mucho interés y pasión entre los fans. Y como siempre, nosotros estaremos aquí para contároslo todo.
Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que se arrepiente realmente de haber perdido a Demet? ¿Pensáis que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O creéis que simplemente está buscando llamar la atención? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Ayúdame a que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.